Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La Iglesia Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Estamos hablando de la Biblia, la serie sobre la autoridad de las Sagradas Escrituras. Y la razón por la que tenemos la serie de las Sagradas Escrituras es porque parece que la Iglesia, en términos general, con raras excepciones, tienen la Biblia como lo que es, la tratan como es la palabra de Dios. Es tal así que uno se da cuenta, lo he dicho tantas veces acá, no es nuevo que lo digo. La mayoría no leen la Biblia. Como tienen la Biblia en el celular, buscan un texto, pero no la estudian. En el celular no puede estudiar la Biblia. Y no lee un libro entero, no lee un capítulo entero. Ve textos, ayuda mucho. Pero nos comienza a reemplazar la intimidad con la palabra de Dios. Porque la Biblia es eso, es la palabra de Dios. Y quiero que lo reenfaticemos. Lo dije hace 15 días. Hace 8 días Juan Carlos lo mencionó con la infalibilidad de la Escritura. Y hoy quiero hablar de la revelación especial de Dios. Yo hice una pregunta hace 15 días. ¿Para qué vino Jesús al mundo? ¿Para hablar? Para dar testimonio de la verdad. No hablar de la verdad. Dar testimonio de la verdad. Para eso vino Jesús al mundo. Ahí les mencioné Juan 18, verso 37. Cuando Pilato está para ir a la cruz. Antes de ir a la cruz, Jesús dijo que había venido para dar testimonio de la verdad. Entonces, solo para recordar lo que dijimos hace 15 días. También recuerdan que les hablé de lo que pasó con la reforma protestante o la reforma de la iglesia en el siglo XVI. Lutero, que fue el que puso las 95 tesis en el templo allá en Wittenberg, y esas 97 tesis de la Biblia hicieron una explosión en el cristianismo de la época. Él todo lo que hizo fue recordar lo que la Biblia decía, porque en ese tiempo la iglesia cristiana, o digamos lo que se llamaba cristianismo, más representado en gran parte con la iglesia católica, apostólica y romana, con el papado, con todo lo que tenía, que era la forma como se vivía. Pero ya habían empezado algunos a hablar de la Escritura, entre ellos Reina y Valera habían estado compartiendo. Y muchos ya habían sido quemados por creer en la Biblia, como pasó con Juan Hus y otros líderes de la historia. Entonces, como Lutero había colocado las 97 tesis en el templo de Wittenberg, allá en el Vaticano, allá en Roma, entonces, y había escrito muchos libros, lo llamaron para un juicio. Le pidieron en la dieta de Worms, tenían unos libros ahí y llamaron a Lutero y le dijeron: Señor Lutero, queremos que usted diga si estos libros son suyos o no, si usted los escribió. Él los miró y dijo: sí, yo los escribí, son míos. Y la segunda pregunta: señor Lutero, ¿te arrepientes de lo que ha escrito ahí? Entonces él dijo: si me convencen mediante las Escrituras o por un razonamiento evidente, pues no le creo al Papa ni a los concilios, porque consta que se contradice, que sujeto a lo que dicen, me sujeto a lo que dicen las Escrituras, las Sagradas Escrituras. Mi conciencia está cautivada por la palabra de Dios.
no puedo ni quiero retractarme de nada, puesto que no es correcto ni prudente obrar contra la conciencia. No puedo proceder de otra manera. Aquí estoy y que Dios me ayude. Él sabía que esa declaración, esa posición de él, en ese momento le iba a costar la vida. Lo iban a quemar vivo, que era lo que normalmente en ese tiempo. Pero la historia de Lutero es muy hermoso. ¿Sabe por qué él se puso firme en la palabra? Porque él creía que la Biblia era la palabra de Dios. Ya Gutenberg había inventado la imprenta y la Biblia ya salía en libros, como no sé qué tipo de libros salía, pero ya salían libros y estaba regándose por todas partes. Él había leído la Biblia como consecuencia y había leído lo que dice: el que se avergonzare de mí delante de esta generación perversa y pecadora, yo también me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos. Y eso para Lutero había sido muy desafiante, que no se iba a avergonzar de lo que las Escrituras decían. Esa decisión de Lutero hizo que junto con otros reformadores se dieran las 5 solas que se llaman. Primero, sola Escritura. El cristiano iba a vivir por las Escrituras, por lo que decían las Sagradas Escrituras. Por eso el primer paso que dieron fueron sola Escritura. La conocían, la amaban, vivían con ella, la estudiaban, la meditaban, la compartían, y por eso puso sola Escritura. Pero hay otra sola: solo Cristo puede salvar, no los santos, no ninguna otra cosa que el hombre inventa. Solo Cristo, nada más. Y la otra sola que presentaron era solo fe. El justo por la fe vivirá. Esa palabra que hizo impacto en el corazón de Martín Lutero. Y también solo gracia. El hombre no es salvo por obras, es salvo por gracia de Dios. Solo gracia. Y por último, solo gloria a Dios. Esas eran las 5 solas sobre las cuales se edificó la iglesia de la Reforma, y fue por la forma como se extendió ese mensaje y invadió a la mayoría de Occidente. Entonces, hermanos, es bueno estar en ese aspecto. Ayer tuve el privilegio de ser invitado por la alcaldía de Bogotá. No sé si mi hermano Edward está con nosotros. Edward está por arriba. Allá está. Edward, gracias por la invitación, hermano. Gracias. Tuvimos un tiempo muy lindo allá en el Parque Santander, en la 7ª con 16, creo que es. Entonces, tuvimos un tiempo muy lindo porque se iba en el Día de la Libertad Religiosa, que quiero enfatizar esto. La libertad religiosa hasta 1991, hasta junio de 1991, Colombia era un estado con una nación confesional. Se reconocía solamente a la Iglesia Católica como la de la nación. El preámbulo de la Constitución decía que Colombia había hecho un acuerdo con el Vaticano, el Concordato, y estaba declarada que era la única religión reconocida por el Estado. Aunque el artículo 53 de la Constitución de esa época hablaba de la libertad religiosa, pero al interpretarla, el artículo 53, con el preámbulo, que es el telos, los abogados saben de esto bien, es el telos sobre el cual le da la orientación para interpretar todo el articulado. Entonces, el artículo 53 se convertía en tolerancia religiosa. Solamente hasta esa época estaba la tolerancia religiosa en Colombia. Yo había conocido al Señor desde 1960, y cuando conocí al Señor en 1960, como lo mencioné, para mí la Biblia era el libro que no podía faltar
conmigo en ninguna parte. Siempre tuve la Biblia desde que me convertí, pasé a vivir la vida cristiana conforme a las Escrituras. Yo ya era presidente en ese momento de la Confederación Evangélica de Colombia, SEDEC, hoy SEDECOL, que es la misma, solo se cambió una sigla por un aspecto histórico. Pero yo pensé que era la oportunidad que teníamos al revisar, iban a reformar la Constitución Política de Colombia en 1989. En el Tabernáculo de la Fe asistía Nani Quirós de Marín, la esposa del ministro, el senador en ese momento, Rodrigo Marín Bernal, y tenía una relación muy cercana con él. Y Nani era miembro de la iglesia, con ella tuve el primer programa de televisión, Vivamos Mejor, creo que era que se llamaba, no recuerdo el texto de televisión, pero teníamos un programa semanal con Nani. Era un tiempo, Nani era de Costa Rica, teníamos un tiempo muy lindo con Nani presentando. Entonces, yo cuando supe de eso, pensé en la posibilidad de que podíamos terminar con el estado confesional. Yo me conseguí al hermano Esteban Bendec Olivella, que asistía a la iglesia. Él había sido un magistrado de distintas cortes, que era muy conocido en Colombia, Esteban Bendec Olivella. Y yo le dije, doctor Esteban, ¿por qué no me ayuda como presidente de SEDEC? Yo quiero presentar una petición que se reforme la Constitución para acabar con el estado confesional. Y me dijo, Héctor, haga una cosa, hágame la historia de la iglesia y lo que la iglesia hace, la iglesia evangélica en general, porque yo representaba a toda la iglesia como presidente de SEDEC. Y yo hago la parte jurídica. Entonces yo me puse a trabajar, le entregué al doctor Esteban Bendec Olivella la parte que yo había hecho y él hizo la parte jurídica y la juntamos. Yo hablé con el doctor Galán, que estaba como candidato en ese tiempo, y él prometió ayudarme, pero estaba tan ocupado que no fue fácil. Y un día yo estaba en la casa preocupado por eso. No sé quién me iba a representar en el Congreso o iba a representar a la Iglesia Evangélica en el Congreso. Era en el Congreso que se hacía la reforma constitucional. Entonces me dijo Nani, no se afane que yo hablo con mi esposo. Y habló con Rodrigo, con el doctor Rodrigo Marín Bernal, y le dijo, y me llamó, y yo le presenté todo lo que tenía. Entonces me dijo, no se afane, pastor, yo lo voy a representar en la Comisión Primera del Senado de la República. Lo hizo. Recuerdo bien lo que pasó. Cuando llegaron a la reforma que proponían, presentaron el preámbulo, comenzaron con el preámbulo. Entonces ya habían tomado la decisión, la mayoría de los senadores de la Comisión Séptima Primera, que se reconocía a la Iglesia Católica como la de la nación. Entonces, para seguir igual. Pero el doctor Marín se puso de pies y dijo, la iglesia no, las iglesias. Eso causó un impacto en la Comisión Primera. Y le preguntaron, ¿por qué las iglesias? No hay sino una. Dijo, no, hay más, están las iglesias evangélicas. Y entonces él tuvo una intervención, Dios le dio gracia y sabiduría. El asunto es que acordaron que se terminaba el estado confesional y que todas las iglesias que hubiese o confesiones religiosas serían igual en la nación. Se acababa la tolerancia religiosa y se convertía realmente en la igualdad y libertad de conciencia, de fe, de religión. En fin, fue un tiempo muy lindo. Yo recuerdo que el Tiempo publicó al otro día, la iglesia católica se va, pero Dios se queda. Porque la Constitución Política en el preámbulo menciona a Dios como el protector de nuestra nación y quien está a nuestro lado. Por eso hemos dicho que la Constitución no es laica. La Constitución es aconfesional, que es distinto.
no pertenece a una confesión, sino que es aconfesional, pero reconoce a Dios como la fuente suprema, como el protector de nuestra nación, de Colombia. El asunto es que no se pudo seguir ahí porque hubo dificultades en el Congreso y entonces se hizo la séptima papeleta. Ustedes recuerdan que se hizo la séptima papeleta por el presidente y se aprobó la séptima papeleta. ¿Qué era la séptima papeleta? En que era preguntarle al pueblo si quería una revisión de la Constitución o una nueva Constitución. Ganó la séptima papeleta y se aprobó hacer una nueva Constitución. Ahora, yo como presidente perdón que estoy hablando de lo mío, porque esa es la parte que he hecho, que Dios me ha permitido mejor. No lo he hecho yo, el Señor me ha permitido, me ha ayudado para trabajarlo en la nación. Decidí hacer un movimiento político para participar en la Constitución. Entonces formamos el movimiento Unión Cristiana. Yo fui el primer presidente. Nuestra congregación estaba en la calle 85 y ahí fue el eje de todo el trabajo para la Constitución. Yo era presidente del Seminario Bíblico de Medellín, de la Junta Directiva. Reunía a toda la Junta porque yo sabía que había en el Seminario Bíblico de Colombia un hermano presbiteriano muy especial, el doctor Jaime Ortiz Hurtado. Jaime Ortiz Hurtado. Lo conocía bien, éramos muy amigos. Y hizo una reunión con toda la Junta para pedirle a los profesores del colegio, del seminario, a los dueños del seminario, que nos permitieran tener como candidato al doctor Jaime Ortiz Hurtado. Entonces hablé con el doctor Jaime y dijo, si ustedes me eligen y me dan permiso aquí en el seminario, yo voy. Y lo logramos y él fue la cabeza de lista y lo mismo que el doctor Arturo Mejía Borda, que representaba a la misión carismática. Y pusimos más, pero salieron ellos dos, pero el doctor Jaime Ortiz Hurtado hizo un impacto muy grande con su conocimiento de las leyes del país, de lo que era una constitución. Su tesis de grado había sido cum laude dentro de la universidad donde estaba. Muy inteligente, muy capaz. Resulta que lo nombramos a él para ser nuestro candidato. Hicimos el trabajo en Colombia y el 9 de diciembre de 1990 ellos salieron electos a la Asamblea Nacional Constituyente. Jaime Ortiz se ganó el corazón de los que estaban en la Asamblea, los amigos que estaban de distintos partidos, de distintos movimientos. Y yo trabajé con él, no en la UTL, porque nunca he estado llamado a participar directamente en la política, acompañar a los políticos, y si puedo dar una palabra, pues estoy listo para hacerlo. Pero trabajamos muy de cerca con el equipo de la UTL y recuerdo que Pastrana Borrero, el expresidente Pastrana Borrero, dijo, cuando ya conoció la posición de Jaime, que se había ganado el corazón de ellos, dijo el doctor Pastrana Borrero, la iglesia cristiana evangélica es el baluarte moral de la nación. Eso salió en la prensa, salió reconocido. Fue un tiempo muy especial y claro, con el trabajo del doctor Jaime Ortiz Hurtado se cambió el preámbulo, se hizo el artículo 19 de la Constitución, el artículo 18, artículo 19, que el 19 dice: se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene el derecho a profesar libremente su religión en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Se cambió el artículo 53 por el artículo 19 y esto es lo que decía. Y el artículo 42 fue muy especial porque también lo peleamos en la
A través de ello lo peleamos en el Congreso de la República. Artículo 42 dice en una parte especial: la familia es núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos o por la voluntad de conformarla. La familia es núcleo fundamental de la sociedad y se constituye por vínculos jurídicos por la decisión de un hombre y una mujer. Esto está que se cambia, lo que vivimos ahora. Pero ahí quedó por vínculos entre un hombre y una mujer, o por la voluntad de conformarla. Y el Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. Así que no solamente logramos la libertad de igualdad, sino que logramos también lo que es darle una forma a la familia. Y por eso tenemos que seguir luchando en el momento que estamos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante y cortante que toda espada de dos filos. La verdad que discierne los tuétanos y las intenciones del corazón, en fin. Como dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 4. Entonces creemos que la nación debe de ser gobernada por los principios de la palabra de Dios. Pero no solo la nación, principalmente la iglesia. Debemos ser gobernados por la palabra de Dios. ¿Lo creen o no lo creen? No tenemos tradiciones. La palabra de Dios nos da los principios por los cuales vamos a tenerla. Esto que estoy mencionando nos da la pauta para seguir trabajando, porque me preocupa que en el mundo cristiano, no solamente en Colombia, en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, ya los cristianos ya no leen la Biblia. Tienen idea de lo que la Biblia dice, pero ya no la leen, ya no la aman. Ya se ha ido perdiendo vez tras vez. El humanismo cultural, el humanismo secular está imponiéndose. Ya hay iglesias que aceptan el matrimonio homosexual. Iglesias evangélicas que aceptan el matrimonio homosexual. Hay creyentes en las iglesias evangélicas, no sé acá. No hemos hablado personalmente, no hemos hecho una encuesta, que aceptan el aborto. ¿Okay? Yo recuerdo que Elba me permitió tener la película Un Planet. ¿Sí? Y esa película fue magnífica. Gracias, hermana. Y ahí tenemos a nuestra directora. Allá está. Póngase de pie, hermano. La directora de la Fundación David Pardo para defender la vida, para defender la vida. Demos un aplauso al Señor. Vamos marchando, dentro de poco ya. Es que el problema de Colombia es que los papeles que hay que hacer son aterradores, y no estamos comprando a nadie, sino yendo con la ley para que lo que la ley diga. Y cuando uno se somete a los trámites que hay, en la tramitología que existe en el país, las cosas comienzan a ser muy difíciles. Pero ya vamos adelante. Así que, hermana Isabel Melo, no desmayes. No desmayes. Y el equipo de la Fundación por la Vida, no desmayemos. Así que, hermanos, seguimos adelante porque la palabra de Dios nos respalda. Y si la palabra de Dios nos respalda, seremos vencedores. Seremos vencedores. No importa las circunstancias que vivamos. Hay, por ejemplo, en la Biblia un pasaje muy hermoso. Lucas, en el capítulo 10, verso 38. Hay dos mujeres, Marta y María. Marta, muy trabajadora, muy hogareña, muy especial. Pero estaba preocupada por lo temporal. No es que lo temporal no sea importante, es importante. Pero no puede tomar el primer lugar en nuestra vida. María, ellas eran hermanas de Lázaro, en Betania, donde él iba siempre, cuando llegaba a Jerusalén, iba a Betania. Marta tuvo una actitud distinta. ¿Cuál fue?
se sentó a los pies de Jesús. María se sentó a los pies de Jesús para que Él le enseñara. Y el Señor dice, María ha escogido la mejor parte, ¿qué dice? La cual nadie se la quitará. Entonces, hermanos, el sueño que tengo, y eso hizo que yo hablara hace 15 días sobre una imagen que presenté en la pantalla. ¿Se acuerdan de qué imagen fue? Mónica, ¿se acuerda de qué imagen fue? ¿No se acuerda? Del bonsái. Que muchos cristianos somos como el bonsái. ¿Okay? No crecemos, no damos fruto y no nos multiplicamos. ¿Sí? No crece, el bonsái se queda chiquito. Muchos cristianos, vuelvo y lo digo, somos, siempre digo somos, me incluyo como el bonsái, no crecemos como Dios quiere que crezcamos. Que son tratados muy especialmente para que no crezcan, para que se queden chiquiticos, se queden de adorno. Y Dios no quiere cristianos de adorno. Lo que Dios dice, lo que el Señor Jesucristo dijo en Juan 15, Dios nos ha puesto para que vayamos y llevemos fruto. Por eso entonces nos permite algunos momentos difíciles para podarnos. ¿Para qué es la poda? Para poder llevar fruto. ¿Por qué la poda? Es necesario. Yo recuerdo que estuve con los hermanos Grajales allá en el valle. Ellos me llevaron para conocer los viñedos que tenían, para enseñarme cómo se podan las vides. Fue un tiempo, ya hace como unos 30 años que estuve con ellos. Fue muy especial. Así que, hermanos, yo no quiero que nosotros seamos como el bonsái. Algunos de ustedes crecen, se multiplican, gracias a Dios por eso. Y por eso lo que tengo en mente para decirles es que cuando hablamos de venir a otros que vengan, al final se hace una invitación. De vez en cuando viene alguna persona nueva. ¿Cómo pueden los que no conocen al Señor escuchar el Evangelio si no hay quien los traiga? Como dice el apóstol Pablo. ¿Cómo creerán si no hay quien les hable? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán si no hay quien les anuncie el Evangelio? Eso lo dice Pablo en Romanos, en el capítulo 10. Hermanos míos, tenemos que aprender a compartir el Evangelio. No vayan a levantar la mano, no se pongan temerosos, pues no levanten la mano. ¿Cuántos de los que estamos aquí le hemos hablado a una persona de Cristo por primera vez y le hemos presentado el Evangelio? No levante la mano. Solo pregúntese si está siguiendo el modelo de bonsái, que no crece, que no se multiplica, o estamos creciendo como el Señor quiere. ¿Qué dijo el Señor Jesús en la gran comisión? El capítulo 28 de Marcos, de Mateo. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. ¿A quién se lo dijo? A los discípulos. Por eso hemos estado hablando de que nosotros no somos creyentes. Sobre todo porque es que hasta el diablo cree también. Eso es lo que dice Santiago, que el diablo cree, pero no se arrepiente, sigue igual. A veces nosotros, vuelvo y me incluyo, a veces nosotros nos callamos. Para mí no hay un lugar donde yo vaya y si tengo la oportunidad de hablar de Cristo, hablo de Cristo. Voy a un restaurante y siempre al terminar, cuando paso la cuenta, le hablo a la mesera o al mesero acerca de Jesús. Lo invito, pues, por lo menos
conoce algo del Evangelio. Pero esta congregación, por ejemplo, si ustedes hablaran a una persona de Cristo, un amigo, un vecino, a cualquier persona, a un familiar, y lo trajeran a para que escuchara el Evangelio, seguro que muchos se convertirían y no cabría la gente en este lugar. Mire cuántos asientos están desocupados. ¿Usted cree que los tenemos ahí de lujo, los asientos? ¿Para qué tenemos esos asientos? ¿Para qué hay campo arriba? Hay muchos en el mezzanine, hay bastantes, hermanos. Quizás si ustedes lo hagan, se llenaba eso, pero arriba se queda desocupado. Solamente quiero decir, si nosotros anunciamos el Evangelio, que es nuestra obligación, ¿quién va a predicar el Evangelio sino los mismos que conocen al Señor? Nadie más lo hará. No esperemos que el señor alcalde, el doctor Galán, va a anunciar el Evangelio porque él tiene otra función. Pregúntese cuánto hace que no ganas a una persona para Cristo y la discípula. Cuando empezamos a abrir las casas para esto, teníamos la intención y hablamos de la intención, y los que abrieron sus casas se comprometieron con la intención y seguimos empujando el tema, que no solamente era para tener cristianos para hacer minicultos en la casa, sino para edificar los vecinos que no vendrían al templo, pero a la casa sí podían ir. Porque si tú invitas a una persona a tomarse un café a la casa, un familiar, algo, quizás va, pero no por la intención de tener una reunión social, sino por decirle y compartirle el Evangelio de Jesucristo. Hemos buscado y vamos a seguir trabajando porque el Evangelio tiene que ser predicado a cada criatura. Como lo dice parte de la Gran Comisión en Marcos capítulo 16. Id por todo el mundo y predicad, enseñad el Evangelio a toda criatura. ¿Quién lo tiene que hacer? La iglesia. La iglesia. En el momento en que Jesús lo dijo a los discípulos, la iglesia era apenas 11 personas. Porque uno se había torcido. Uno fue un bonsái que definitivamente hubo que exterminarlo, cortarlo. Mire, en esta marcha que vamos a tener el 3 de agosto, es una oportunidad de invitar a otras personas para decirle por qué marchamos. Porque creemos, porque no solamente creemos, sabemos que Jesucristo es la única esperanza para Colombia. Que no habrá paz en Colombia si se desconoce a Jesucristo. Con Jesucristo, Colombia en paz. Fue nuestro lema del año pasado. Será nuestro lema este año. Y hemos arreglado con un grupo de pastores. Y se está extendiendo por todo el país. En este momento, hasta donde yo sé, hay unas 16 naciones que se ha hecho contacto con ellos. Y ellos van a participar en sus naciones, en Francia, en España, en Italia, en Suiza. Hay personas que en algunas ciudades van a marchar para proclamar que Jesucristo es la paz y unirse con Colombia en la proclamación. De Colombia, todos los departamentos ya se comprometieron, entre ellos algunos alcaldes ya están comprometidos para hacerlo. Esperamos que Dios nos ayude en ese campo. Así que, hermanos, digo esto, hermanos, porque yo amo al Señor y yo no pregunto si ustedes aman al Señor porque lo aman. Pero Jesús dijo ¿cómo demuestro yo que amo al Señor? Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda o los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Si yo les pregunto cuántos aman al Señor, me van a decir que todos lo aman. Y yo creo que sí. Pero por lo menos Dios está esperando que demostremos que lo amamos. ¿Cómo demostramos? Cuando obedecemos lo que Él manda. ¿Y qué mandó? Vayan
y hagan discípulos. Vayan y prediquen el evangelio a cada criatura. No dudo que ustedes tienen familia, que aman a su familia, que aman a esos seres queridos, como mi hermano, de una manera muy especial. Nuestro hermano habló de su primo, exacto, y le duele que esté enfermo. Y gracias por hacerlo, hermano, gracias. Hermano, pero la pregunta es, ¿le has hablado de Jesucristo? Si él muriera hoy, ¿dónde pasaría la eternidad? Hay solamente dos lugares para él. Un lugar para los que reconocen a Jesucristo como Señor aquí en la tierra, le obedecen y viven para él y son sus discípulos. U otro lugar que se llama el infierno, no me lo inventé yo, está en la Escritura, es lo que la Escritura dice, que irán esas personas, por lindas que sean, por bellas que sean, por hermosas que sean, por generosas que sean, si rechazan a Cristo, no tienen vida eterna. Porque el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Entonces, ¿cuántas personas conocemos que tenemos la responsabilidad de hablarles? Yo no puedo hablarles a sus amigos porque no los conozco. ¿Quién tiene la responsabilidad de hablarles a sus amigos? Cada uno. Quiero que tengamos eso en cuenta, hermanos, porque quiero seguir enfatizando sobre el tema de la importancia que tienen las Sagradas Escrituras. Dijimos que la Biblia es nuestra constitución eterna, vivimos por este libro. Nuestra vida como discípulos se rige por la Biblia. En el Salmo capítulo 19 hay dos tipos de revelación. Los mencioné la vez pasada. ¿Cuáles son los dos tipos de revelación? La revelación general y la revelación especial. El Salmo 19 nos habla de las dos revelaciones. Primero, del verso 1 al 6, nos habla de la revelación general. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra al otro día y una noche a la otra declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz, pero por toda la tierra salió su voz. Y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Eso se refiere a la revelación general. La creación, los cielos cuentan la gloria de Dios. Solo como dice el salmista David, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Porque cree que la situación apareció por casualidad. Hubo en algún momento, hace 50,000, 100,000, 200,000 años, o sea, lo que quieran decir, que hubo una explosión de un átomo por ahí que apareció accidentalmente, y entonces se fue, ese Big Bang fue extendiéndose, hizo el universo, hizo las galaxias, hizo todo. Y hizo leyes, hizo todo que se sostiene por las leyes por casualidad. La Biblia nos dice, no es casualidad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Para qué creó Dios los cielos y la tierra? Para anunciar su grandeza. Para anunciar que hay un Dios, que hay un creador. Pero luego, esa es la revelación general. Pero está la revelación especial. La revelación especial se menciona desde el capítulo, del verso 7 hasta el 11. La ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es perfecta. Cuando dice la ley, se refiere a lo que está escrito en este libro. La ley del Señor. Nosotros seremos juzgados como dijo Jesús, el día que tengamos que compararse ante Dios, dice,
yo no les juzgo, los juzga la palabra que yo les dejé. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila el panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, y en guardarlos hay grande galardón. Esto es lo que llama la revelación especial, lo que está escrito. La revelación especial de Dios es este libro. Aquí, ¿cómo sabríamos nosotros lo que Jesús hizo hace 2000 años? Que Él se encarnó, que nació por el Espíritu Santo en una virgen que se llamaba María. ¿Cómo conoceríamos que Él vivió y enseñó su palabra, y que lo crucificaron y que murió por nosotros, que la sangre de Jesucristo nos limpió de todo pecado? ¿Cómo lo conoceríamos si no fuera por este libro? Si usted conoce el plan de salvación, se lo debe a la Biblia. Lo que enseñamos aquí en este púlpito no es otra cosa que la Escritura. Ustedes saben que no los llamamos para contarles un cuento, para entretenerlos. Siempre, siempre, todos, mi hermano Carlos Abril, mi hermano Manuel, mi persona, Jonathan, que recién empieza apenas a hacer los primeros pasos, en fin, Juan Carlos, y los que pasan a este púlpito, pasan no a entretener a los santos. Spurgeon, un gran predicador del siglo XVIII, decía: llegará el momento en que en la iglesia hay payasos que entretienen a la iglesia. Lo dijo hace 200 años Spurgeon, que la iglesia estaría compuesta de payasos que venían para entretener a los santos. Como alguien dijo, a veces creen que el pastor todo lo que hace es entretener a los santos hasta que mueran en gracia de Dios. De vez en cuando alguien dice un chiste, pero para ilustrar una verdad. Pero no estamos aquí para contar fábulas. Estamos aquí para denunciar o para decir lo que dice la palabra del Señor. Y yo quiero que miremos un pasaje muy interesante que es 2 de Timoteo capítulo 3. Miren lo que dice del verso 1 al 9. Los días que estamos viviendo, escuche, los días que estamos viviendo. 2 de Timoteo capítulo 3 verso 1 al 9 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos evita, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres eran, en la tradición judía, eran aquellos magos que se opusieron a Moisés, que hacían los mismos milagros que Moisés hacía. Ahí están los capítulos 7, 8 de Éxodo. Janes y Jambres que se opusieron a Moisés. Así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue a aquellos. Si ustedes miran ese pasaje, es como si el apóstol Pablo hoy le escribe la carta. ¿Qué es lo que encontramos? Una descripción total de la sociedad en que vivimos.
Lo leámoslo otra vez, vale la pena. Leámoslo otra vez. También debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. ¿A estos qué? Evita. Ese es el mundo que estamos viviendo. Es el mundo con quien compartimos. Si ustedes leen un pasaje paralelo similar a esto que escribe el apóstol Pablo también, está en Romanos capítulo 1, verso 18 hasta el final. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarle como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de 4 patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma de tener relaciones sexuales y en cambio se dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. ¿Qué tal? Los dos pasajes, el de 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1 al 9 y Romanos capítulo 1, versos 18 hasta 32. La misma situación, comparen las dos listas. Ese es el mundo que estamos viviendo. Ese es el mundo al cual Dios nos sacó de ese mundo. Dios nos sacó. Yo sé que a todos ustedes digan conmigo,
Ahora sí levante la mano. ¿Cuántos Dios los sacó de ese mundo? Amén. Gracias a Dios. Arriba a todos, hermanos. Muy bien, demos un aplauso al Señor porque nos sacó de ese mundo. Nos sacó de esa condición. En su misericordia Dios me sacó cuando tenía 20 años. Gracias a Dios me libró de muchas cosas. Pero hermanos míos, es la situación que vivimos. Pero hay otra parte de la revelación. Vamos a mirar el capítulo 3, seguimos ahí, del 10 al 17. Le dice Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. Le dice estas palabras. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Sigamos leyendo ahí. Mire el amor que tenía Pablo por Timoteo. Lo pone como ejemplo. ¿Desde cuándo aprendió la palabra de Dios? Desde la niñez, de su madre y su abuela. Si leen el capítulo 1, es que su madre y su abuela se le enseñaron la palabra. Parece que él quedó sin padre desde muy temprana edad. Y la madre y la abuela se encargaron de cuidarlo. Y después llegó Pablo, lo encontró y lo afirmó en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que cambia, que nos cambia para siempre. Pero aquí vamos a la revelación especial. Verso 16, leamos. Verso 16. Toda la escritura, escuche. ¿Cuál es la escritura? Aquí está. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos prepara para toda buena obra. Miramos rápidamente, dice, es útil, toda la palabra de Dios es útil. Lo que miramos aquí. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Si yo fuera un traductor, hubiera puesto la coma en útil. Al terminar. Eso depende de los traductores, del pensamiento que tenga. Porque en el hebreo no hay los puntos y comas que tenemos nosotros. Eso queda a criterio del traductor. Pero pensemos en esto. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Diga conmigo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Útil para qué? Útil para enseñar, para arguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Miremos esto. En Juan 17:3 nos habla, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La Escritura nos muestra cómo conocer a Dios, cómo hacer la voluntad de Dios, cómo vivir para el Señor, cómo obedecer a Jesucristo. Entonces hay dos palabras que quiero que tengan en cuenta. La palabra querigma en griego. Gracias, hermano. Gracias, Miguel Ángel. La palabra querigma en griego es la proclamación que está allá en Marcos capítulo 16, verso 15. Vayan y prediquen el evangelio. Es la palabra querigma. ¿Qué es el querigma? ¿Qué es predicar el evangelio? Es anunciar la persona de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Cómo vivió? Habla solamente de la persona de Cristo. Pero hay otra palabra que es la palabra didaché o didaqué. Esa palabra es la que Jesús utilizó para enseñar. Es la palabra
que se traduce para enseñar, no para proclamar, sino para enseñar. Yo estoy aquí enseñando la palabra de Dios. Yo estoy tomando la palabra de Didaqué, que está allá entre los pasajes que está en Mateo capítulo 5, cuando Jesús se subió con los discípulos y les enseñó. Dice que viendo la multitud de Jesús, subió con sus discípulos y les enseñaba. La palabra Didaqué es enseñanza del Señor. Hermanos, ya estoy terminando y les voy a decir unos pasos que debemos dar. Primero, amemos la palabra. Ama la palabra. Este libro es maravilloso. Yo amo la Biblia. Todos los días debo de estar en ella, mirándola, leyéndola. Ama la Biblia. En segundo lugar, léela con regularidad. Léela. No en el celular, porque no vas a leerla como debes de leerla. Léela. Por eso el regalo mejor que usted le puede dar a un amigo en su cumpleaños es la Biblia. En tercer lugar, medita en lo que lees. Ama, lee, medita lo que lees. Como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En cuarto lugar, memoriza las Sagradas Escrituras. Yo muchos textos que repito aquí de memoria los aprendí en mis primeros días de cristiano. Los aprendí. Y ahí están en mi mente. Pasan los años, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 65 años. Ahí están todavía. Y ¿sabe lo que uno tiene en la mente? Eso es lo que en el momento de hacer algo, el Señor le habla a través de esa palabra que sabes de memoria, para saber si la debes hacer o no la debes hacer. Ese es el principio que les he dicho en otras oportunidades. Cuando vayas a tomar una decisión, pregúntate antes de hacerla, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Esa es la primera pregunta que hago. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Seguro que el Espíritu Santo que está en ti le va a decir, adelante. Pero si no conviene, te va a decir, detente. Así que, hermanos, memoriza las Escrituras, estúdiala. Diga conmigo, amar la palabra, leerla con regularidad, meditar lo que he leído, memorizar las Sagradas Escrituras, estudiarlas y orar los salmos especialmente. Hermanos, hay dos libros muy importantes, todos son, pero en este caso voy a mencionar dos libros. Salmos y Proverbios, están cerquita. Salmos y Proverbios. ¿Quieres sabiduría? Lee Proverbios. ¿Quieres ser santo? Lee los salmos. Ora los salmos. Coja un salmo y lo lea en primera persona. Póngalo en primera persona, que no está haciendo una herejía. Póngala, porque lo está aplicando para ti. Tómalo en primera persona y póngalo en la actualidad. Porque Dios me habla por su palabra. Y especialmente los salmos son maravillosos para hablarnos. El Tabernáculo de la Fe presentó un mensaje de esperanza.